tanto culto a la muerte, ríndale culto a la vida. Usted tiene su madre viva, su padre vivo, correspóndale, ocúpese de ellos. Si usted siente gratitud hacia una persona, ocúpese de ella. Si tiene alguna dificultad y usted se entera, ayúdelo, para que luego no venga con esa falsía y esa hipocresía de que a llorar sobre el cadáver. 3 años, 4 años sin ver a su padre. Nunca vienen en el exterior o donde no sé qué cosa. Muere. Compran pasajes, compran ropa, alquilan vehículos. ¿Pero para qué? No venga. No venga. Y el padre necesitó muchas veces comida, medicina, atención. Digo yo, no sé. A lo mejor dirán, esto es una irreverencia. No, para mí es hipocresía. Ocúpese en vida de quien usted dice que quiere. Que cuando se murió, mire, muerto no resucita. Bueno, hay que decir, Geomar, que nosotros estamos en un proceso de expectativa de que se termine, de que se concluya el trabajo de construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, porque se entiende que eso será pues solución de la problemática energética que vive República Dominicana. Yo sostengo que aquí hay una situación creada de intereses enraizados por decenios, por décadas y décadas, que no van a permitir que el sistema energético del país opere con eficiencia, no importa que se haga en Punta Catalina, pero indudablemente que será un aporte interesante para la producción energética del país y la gente está a la expectativa de eso. Y uno quisiera que eso se dé lo más pronto posible porque, no sé, los apagones uno los sigue sintiendo donde quiera. Donde quiera se siguen sintiendo apagones prolongados en el tiempo, de 2, de 3 horas, de 5, de una tarde y noche completas. Y ojalá que Punta Catalina, por lo menos, cuando se termine, se construya y comience a operar, que por lo menos alivie esa situación del tormento de los apagones. El canciller Miguel Vargas Maldonado estuvo recientemente visitando las instalaciones de Punta Catalina junto con embajadores de diferentes estados acreditados en República Dominicana ante el gobierno dominicano, y eso es importante para proyectar lo positivo de esa construcción, de esas instalaciones. Señores, está con nosotros el abogado Félix Damián Olivares, jurisconsulto, un hombre fundamental en el derecho en la República Dominicana, catedrático, abogado de oficio, activo en los tribunales. Saludos, buenos días, doctor. ¿Qué cuenta? Buenos días, contento de estar aquí con ustedes y digamos a su plena disposición. Ya, mire, hay una situación jurídica ahora mismo que se está discutiendo que tiene que ver con la reforma de la ley que determina las jurisdicciones, por ejemplo, o por lo pronto del municipio Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo, que tiene dentro de su comarca las sedes del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral, cuando se establece que las sedes de esos dos organismos, la Constitución lo establece, que están en la capital, en el Distrito Nacional. Se habla que hay que reformar para delimitar de nuevo y que eso quede dentro del Distrito Nacional. ¿Qué le parece? A mí me parece totalmente razonable. Usted recordará que la propuesta de creación del Gran Santo Domingo partió de lo que era la Comisión Nacional de la Reforma, el CONARE. Sí. Y la verdad que se hizo de manera apresurada,
en aquel momento para crear, más que respondiendo a un plan de planificación, de distribución, por ejemplo, que nosotros conocemos que en otros países existen los condados y las demarcaciones internas y los distritos. En aquel momento se hizo con un criterio básicamente político, como ha ocurrido aquí con muchísimas demarcaciones, con provincias, con municipios, y todo el que de alguna manera ha visitado, ha vivido en comunidades, en municipios y en distritos municipales, sabe que se crea alguna rivalidad entre un lugar y otro, y que si a tal demarcación la convirtieron en municipio, entonces a nosotros tienen que convertirnos en municipio. Gracias a Dios, en el nuevo ordenamiento territorial de la Constitución Fernández del 2010, se debe operar un estudio previo de factibilidad para hacer las divisiones territoriales. El crecimiento del Gran Santo Domingo y aquella división no tomó en cuenta esa situación. Usted habló de tomar, le voy a brindar un café Santo Domingo a propósito. Para Cafecito que Santo Domingo. Un café. Ah, sí. Sabor Muchas que arranque en el muchas aroma. Gracias. Y fíjese, yo no era un habitual del café, pero con los beneficios que ahora se le atribuyen, que la ciencia ha descubierto al café, Claro. con relación al café, ayuda mucho. Contra el cáncer, contra todo eso. o sea, toda una serie de bondades Sí. que hacen que uno deje de lado Y sobre todo el Santo Domingo. el Santo Domingo, El mejor café del mundo. Dominicano. Sí, señor. Mire, Sí. siguiendo con esa parte, yo planteaba que deberíamos de aprovechar y no sé si establecer en la frontera, en diferentes provincias de la frontera, para darle importancia territorial y que la gente que allí reside se sienta tomado en cuenta a las sedes de algunos organismos, por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, establecerlo en Pedernales. Yo he dicho, no ahora, sino de hace mucho tiempo, que las fronteras se construyen con gente. Dominicanidad. Es decir, pero eso no es algo nuevo, eso es algo que eso lo aprendieron los chinos con la gran muralla china que los separaba porque había una parte del desierto de Gobi, pero había otra parte que los dividía de los mogoles, la muralla china. La muralla estuvo ahí, era una dificultad, pero después fue sobrepasada, porque los límites fronterizos se hacen con personas, con comunidades prósperas, comunidades con servicios, comunidades con recreación, con producción. Y aquí se ha descuidado ese aspecto histórico. Esa misma experiencia lo tuvo el muro de Adriano, en lo que hoy es Inglaterra, en Britania. Ese muro los romanos lo tenían ahí, pero hasta que no mandan colonias, tú no estableces una delimitación. Las legiones famosas. Sí, las legiones acantonadas, pero tú tienes que llevar personas, tienes que llevar familias, tienes que tener personas arraigadas. De hecho, yo recuerdo en los años 80, el señor apellido Rivera Cuesta, o no Rivera Cuesta, sino otro que era presidente de la Asociación de Colonos y Hacendados de la República Dominicana, proponía una especie de reforma agraria con veteranos. Tal vez eso no fuera, porque si el veterano había ingresado a la Fuerza Armadera huyéndole al machete, lo que había era que, de alguna manera, darle un incentivo a las personas para que estuvieran allí. No se justifica, por ejemplo, que en algunos tramos, lo que era la carretera internacional, hoy sea un trillo. Se ha borrado casi. Se ha borrado prácticamente. Y la verdad es que si usted se pone a observar el monto de las inversiones para el presupuesto de este año en todas las provincias de las fronteras es menor que el subsidio del peaje sombra de la carretera que va a Samaná.
Pero jurídicamente es posible Claro, lo que claro, yo claro, planteo. pero claro que sí, que es posible que las por sedes de ejemplo, algunos ministerios se establezcan en esos lugares, pero también hay una Dirección General de Desarrollo Fronterizo que debía impulsar lo que es la ley 12801 de desarrollo fronterizo, que ciertos sectores que quieren concentrar, digamos, toda la producción en el área del Gran Santo Domingo, y, el 80% está aquí. eso es así. Y por eso hay tantos tapones, por No, eso hay tantos problemas, no. porque emigra gente de esos sitios donde no hay posibilidad de vivir. Eso es así, porque hemos tenido un crecimiento, si se quiere, muy poco planificado, desmesurado. Me voy a explicar. El modelo de urbanismo que se ha seguido tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Usted dirá, bueno, todo en la vida es así. ¿Por qué tiene ciertas ventajas? Porque nosotros no somos, por ejemplo, como San José, Costa Rica, que es una comunidad como La Vega, digamos. Nosotros somos una urbe con un gran mercado de más de 3 millones o 4 millones de habitantes, más la población flotante, es decir, los que entran y salen todos los días. Pero lo cierto es que eso permite tener las plazas comerciales que tenemos y ciertas inversiones de grandes hoteles, esas megaplazas, centros comerciales, se permite, pero lo hemos hecho de una manera desordenada, de una manera desmesurada. Todo el mundo, aquella expresión de que aquí es que se hacen los cheques, ha sido muy atractiva. Capital es capital, lo demás es Monte y Culebra. Sí, o un platanal, como se decía. O al guardia de castigo, mándalo para la frontera. Es decir, esa visión de centralizar todo en la gran urbe, yo creo que ha llegado a una situación de crisis. Fíjate que se hicieron 2 líneas de metro, ahora se va a poner en funcionamiento El teleférico. el telesférico con los funiculares y todo ello, pero eso va a tener el efecto de vitrina. Y aquel que está allá en Postre Río, en Bánica, ¿Viene para acá? Viene para la capital porque eso es lo que quiere ver. Claro. Entonces, el fenómeno del urbanismo tiene muchísimas explicaciones. Yo diría que a partir de 1978, y a propósito del problema de la inmigración descontrolada, con la apertura democrática, muchos jóvenes vinieron de los campos a la ciudad, que antes no venían, no se trasladaban, por el tema de que no se le metiera en grupos comunistas, y entonces se cuidaba. Es más, había personas de clase media en Santo Domingo, en el distrito, que mandaban a sus hijos a estudiar a Santiago, por ejemplo, a la Universidad Católica Madre y Maestra en aquel entonces, y personas que mandaban a sus hijos a internados, a otros lugares, para que no estuviera en la urbe y sus posibilidades de peligro. Lo que ocurre también en esas zonas, en esos campos, en esos pueblos, o sea, la falta de oportunidades, digamos, de trabajo y también de estudio para la población que está en esas edades, para el desarrollo. No hay industrias en esos pueblos. Por eso la ley... No, o sea, lo que hay como fuente de empleo fundamentalmente es un ayuntamiento. Y el asunto no pasa de ahí. Sí. Y los pueblos o las zonas que tienen, digamos, el turismo como fuente de producción, son las únicas zonas que pueden mantener más o menos a sus habitantes allá. ¿Por qué? Porque es la única forma, o sea, es la forma de producción que hay y puede generar fuentes de empleos en diferentes áreas. Pero los pueblos que no tienen ese recurso del turismo en República Dominicana están sumidos en una situación de limbo, si se quiere, en términos de producción. Pero precisamente por eso que se necesita inversión pública,
¿Por qué usted no tiene varios politécnicos productivos, invernaderos, centros de producción para exportación en toda la línea fronteriza? Es que por allí hay pueblos fantasmas. Usted pasa, por ejemplo, la parte que yo más conozco, del cruce de Guayacanes hacia abajo, y usted va a ver que en muchos lugares hay pueblos fantasmas en donde la población, el 90% de la población, el 80% de la población son mano de obra extranjera, es decir, haitianos en sentido, y usted pasa por lo que era antes Juan Gómez, Guayubín y todas esas comunidades, y usted va a ver una fuerte presencia de mano de obra extranjera. Y tú estás hablando del norte, donde es menos agresiva la naturaleza, más amigable y más hospitalaria. En el sur, entre Jimaní, Elías Piña, Pedro Santana, Bánica, por ahí sí es terrible eso. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, si no hay inversión pública, que es que estamos diciendo que es prácticamente menos de un 2% para del presupuesto para toda esa región, en el distrito se concentra el 52.5% de la inversión y en la provincia de Santo Domingo el 13% de la inversión, casi el 14%. Entonces estamos hablando que toda la inversión se concentra en la megaurbe por parte del Estado, que vale decir que no es tampoco que sea significativa, porque apenas del presupuesto hay un 13% destinado a inversión y el resto es gasto corriente y el componente del pago de la deuda, que alcanza prácticamente sumas. Hoy vemos cómo se publica la parte relativa a la deuda del sector público no financiero, es decir, excluyendo al Banco Central, y vemos que es una deuda que ya va a requerir que se empiecen a pagar los platos rotos, va a requerir eso. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de ajustes fiscales, de que hay que hacer ajustes fiscales, eso es una forma eufemística de decir hay que poner más impuestos. El Estado utilizando el recurso de las leyes para presionar e inducir, así como dice, exención fiscal para el cine, por ejemplo, para desarrollar eso que ha provocado una interesante dinámica económica en República Dominicana, para producir un empuje de desarrollo y sostenibilidad de habitar en esas zonas. ¿Cómo pudiera alguna otra herramienta legal para presionar que en la frontera, además de esa ley de incentivo al desarrollo fronterizo, que hay varias empresas que se han acogido a eso, pero no se ha logrado del todo lo que aspiramos, ¿de qué otra manera? Yo creo que la ley de presupuesto es el principal instrumento de desarrollo económico y de política. Y, por ejemplo, el tener buenas carreteras. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Y escúcheme, no quiero ni por asomo, que se crea que yo pudiera estar haciendo apología de la era. Pero usted tiene que tener vías de comunicación fluidas, ¿por qué a veces uno no viaja a la frontera? ¿Por qué no se hace turismo interno en la frontera? Por falta de vías y por falta de seguridad. Y mira que han arreglado, por ejemplo, la carretera entre el cruce Matayaya, inmediatamente pasas las matas de Farfán y tomas hacia Sabana Cruz, Bánica, Pedro Santana, todos esos sitios ya está muy arreglada, muy mejorada. Sí, y está la carretera de San Juan de la Maguana, Vallejuelo. Todo eso, Hondo Valle. A lo que es el Batey Central, el Batey de Barahona, no el Central, el Batey, ahora se me escapa, la que pasa por Capá, por toda esa zona. Pero lo cierto es que necesitamos que la carretera internacional pueda unir efectivamente el norte con el sur, de que haya mayor comunicación, mayor fluidez, y eso va a incidir en mayor seguridad porque va a permitir mayor despliegue de nuestras fuerzas del CESFRON y de la policía, de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nos referimos a esto, decimos el muro se construye con comunidades prósperas, con hospitales,
con escuelas, con talleres de artes y oficios, con empresas, con invernaderos, con centros de explotación. El sur es riquísimo. En la parte sur de la frontera, que es rico en muchísimos minerales, en muchísimas fuentes de producción. Así es. Y que yo diría, ampliar los beneficios de la ley 128.01, extenderlos para que nuevos empresarios o nuevos inversionistas se animen a invertir. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en muchos lugares? Y yo lo he podido apreciar en algunos recorridos. Que villas cafetaleras, por ejemplo, que fueron construidas con sus casas, están hoy despobladas de dominicanos y están pobladas por extranjeros. Es más, que en Puerto Escondido y en toda esa zona de Pedernales, usted pasa por el hoyo de Pelempito y hay todo un tramo que usted lo único que encuentra son extranjeros. Es decir, que de facto se ha venido desnacionalizando la frontera. De esos temas vamos a seguir hablando en otra ocasión, doctor. Muchas gracias. Encantado, pero yo lo que diría, la Constitución, la propuesta que se hace es válida y el ordenamiento territorial tiene que responder a una política y la inversión tiene que ser consecuente con esas políticas. Gracias. El doctor Félix Damián Olivares ha estado con nosotros. Vamos a una pausa y en breve viene Angelina Valdera con interesante contenido en la sesión de sociales.